Bueno, a partir de aquí, ya las actividades de los párrafos no son opcionales, sino obligatorias. Vamos a ver lo que es una superficie cilíndrica. Para ello, primero vamos a ver lo que es una superficie reglada. Es una superficie generada por el movimiento de una línea recta, denominada generatriz, que se mantiene en contacto con otra línea u otras, denominadas directrices, que en su desplazamiento cumple ciertas condiciones particulares. Este hipervínculo conduce a una animación de GeoGebra de superficies regladas. Esto me va a permitir, voy cambiando el valor del parámetro t, el número de subdivisiones, ¿sí? Fíjense que obtengo el movimiento a partir de lo que denomina esa línea fija, y acá cambia el ángulo. Ahí estamos frente a algo muy simple, que sería la más simple. El plano se puede pensar como una superficie reglada. Pero todo esto apunta estrictamente a las superficies cilíndricas. Las superficies de curvatura simple son superficies regladas en la cual cada dos posiciones adyacentes de la generatriz son coplanares, es decir, son paralelas o se cortan. Las superficies de curvatura simple son superficies desarrollables, es decir, pueden extenderse sobre un plano. Ejemplos de este tipo de superficie son las cilíndricas. A esto queríamos llegar. Una superficie cilíndrica está generada por el movimiento de una generatriz que se mantiene en contacto con una directriz, que es una curva, siendo además paralelas todas las posiciones de la generatriz, y se clasifican en dos tipos: la de revolución, cuando giran alrededor de un eje, la clásica latita, el cilindro, y cuando no está ese eje fijo de simetría. Por eso es de no revolución. Es decir, en la cilíndrica de revolución, todas las posiciones equidistan de un eje. No hay esa posibilidad en la de no revolución. ¿Cómo se clasifican? Se pueden generar a partir de una curva directriz cualquiera. En particular, en este capítulo nos interesan las generadas por curvas directrices cónicas. Veamos. Si la genera una elipse, cilindro elíptico. Si la genera una parábola, cilindro parabólico. Si la genera una hipérbola, cilindro hiperbólico. Y si la genera una circunferencia, cilindro circular. ¿Cómo son las ecuaciones? Cilindro circular es una ecuación. Todo esto estamos hablando de ecuaciones que tienen, ecuaciones que tienen centro en el origen. Escribo la ecuación de una circunferencia, en este caso centrada en el origen, para todo z. Es decir, que está definida en el plano XY. Si esto yo le cambiara y por z y dejo x, sería para todo y. Fíjense que la ecuación del cilindro elíptico, estamos hablando que está centrada en el origen, acá es para todo z. Estas serían las versiones más simples. Cilindro parabólico
y cuadrado igual a 2px o x cuadrado igual a 2pi para todo z, y cilindro hiperbólico. Nos vamos un poquito atrás, hay una animación para ver de GeoGebra. La primera, lo que me muestra y me permite ver es la figura con mayor detalle. Bueno, el plano, ahora ya no nos interesa, un cilindro circular, un cilindro parabólico, un cilindro elíptico y un cilindro hiperbólico. Esta misma, vamos a decirle animación entre comillas, me va a permitir también, o sea, nos va a ser útil también para el párrafo que sigue cuando veamos las cuádricas. El segundo hipervínculo es más general. Es bueno que lo veamos para el capítulo que sigue. Recordemos que una superficie cilíndrica se genera a partir de una curva directriz. Y eso es lo que nos muestra esta animación. Acá están las distintas curvas. Acá tenemos un cilindro generado por una función logarítmica. Y en el mismo podemos ver la clásica latita y el generado por una parábola. En este caso, z igual a i cuadrado. Pero, insisto, en esta unidad nos vamos a quedar con las clásicas superficies cilíndricas generadas por las secciones cónicas.